la conducta y la misión de una iglesia en gracia. Una iglesia en gracia habla sabiduría de Dios en misterio. No habla nada vano. No habla nada vano. ¿Habla qué? Sabiduría de Dios en misterio. Bueno, resulta que Dios agarró a Pablo y le dio unas palabras inescrutables. ¿Qué significa inescrutable en el diccionario? Que no se pueden investigar, que no se pueden buscar. O sea, que estas palabras son reveladas por Dios. Dios las revela. ¿Me entiendes? Dios abre el corazón como abrió el corazón de Lidia y permitió que entendiera toda la maravilla de gloria de Dios que se manifestaba por Pablo cuando le enseñaba la gracia divina del Señor. ¿Me entiendes? Así que una iglesia en gracia habla sabiduría de Dios en misterio. No habla nada vano. Primera a los Corintios, capítulo 2, del 1 al 7. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Miren, cuando yo llegué aquí, a mí me temblaban las piernas. No sabía para qué Dios me había traído para acá, pero me puso a predicar. Y yo simplemente, con mis dos hijas, Génesis y Maciel, estaba yo solito aquí como un loco, predicando lo que estoy hablando ahorita. Un estudio igualito, pero solamente con 2 personas y además familia mía. O sea que tenía que estar ahí por obligación. Qué tremendo es. Como un loquito, hace 7 años atrás. Pero como está escrito de esta gracia, es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja que un vanidoso. ¿Ve? No, chico, a ese polvoriento. Mijo, aquí tenemos una alfombra de flores. Como los reyes, que le echan flores para que camine. Y lo más hermoso que tenemos es la gracia del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, después, no a Jesús de Nazaret. Eso lo tenía que predicar Pedro. Eso era para la circuncisión. Por eso hay 2 evangelios. El evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Lo que habla Pedro tiene valor para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Lo que habla Pablo tiene valor para todos los gentiles y aún para el pueblo de Israel. Pues así está escrito. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, al igual que Pablo. Y mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. No vengo por lo de ustedes, ¿ve? Como aquellos grandes apóstoles. No vengo por lo de ustedes, sino por ustedes, por la familia de Dios. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, como está escrito en Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y yo le creo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo o de ese siglo que perecieron. No, nosotros a las 2 de la tarde, las profecías, de eso se encarga el ministro Edixon, en quien mora el espíritu y el poder de Daniel. Y él aclara los libros proféticos por el Espíritu Santo de Dios que está en él. Ese es el orden. ¿Me entiendes? Ese es un orden. Dios es un Dios de orden.
No que la casa la tenéis sucia. No, Dios no le interesa eso. Marta estaba haciéndole el desayuno y afanada y María estaba oyendo. Marta le dijo al Señor, Señor, yo estoy haciendo esto y ella solamente ahí sentada. Ah, bueno, ella que está sentada oyendo esta palabra ha hecho más que tú. Porque tú estás afanada en las cosas del mundo que han de perecer. Pero ella está atenta a las cosas del Señor que te sirven en esta vida y en la venidera. Por eso es importante esta gracia. Usted está oyendo. Amén. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. A las 2 de la tarde nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Ves? De unas pocas de hechas la he dicho hoy. En Joel, voy a volverlo a repetir porque es muy importante los que van llegando para que vean dónde se han acercado. En el libro de Joel, en el capítulo 2, habla de un pueblo como nunca ha habido ni habrá jamás otro después de él. Ese es el último pueblo. Ese pueblo se le iban a dar señales en la tierra y prodigios en el cielo. Cuando nosotros leemos Proverbios 15:19, habla de calzada y habla de vereda. Calzada y vereda. Dice literalmente, y disculpen que me salga un poquito del tema, pero es muy importante que mis hermanos que van llegando, ellos también se gocen a dónde han llegado. Vereda y calzada, Proverbios 15:19. En Isaías 62:10, alzad pendón a los pueblos, bienvenidos al monte de Sión. En el Salmo 48:1 y 2, en el monte de Sión está tu salvación, por los caminos del norte. Yo vivo al norte de Maracaibo. En Jeremías 31:21 dice que majanos altos, un hombre tosco para hablar, pero que se le entiende lo que dice. Yo creo que acá todos me están entendiendo, aunque yo no soy letrado. Un lugar amplio con una sola cerca, creo que la conocen, con 2 puertas, la vereda del lago. Pasar por las puertas, 2 puertas principales. O sea, todas estas señales, el Peniel, en el capítulo Génesis capítulo 32:30, habla del Peniel. He visto el rostro de Dios. En Apocalipsis capítulo 21, del 22 al 24, porque el templo de ellos, de la amada, de esta iglesia, es el Dios Todopoderoso y el Cordero. O sea que Dios, este es el templo de Dios y nosotros somos el Cordero porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, del Dios Todopoderoso y el Cordero, porque somos el cuerpo de Cristo. Eso también está ahí. En Daniel capítulo 12, versículo 1 dice que en aquel tiempo iba a ser tiempo de angustia. Es tiempo de angustia. Pero en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Mi nombre es Miguel Eloy. Miguel Eloy León Peña. Miguel Eloy León Peña. Miguel, ¿quién como Dios? Eloy, Dios mío. León como el león de Judá. Y en la peña que enterraron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en lo alto de la peña que es mi corazón. Todas estas son señales que el Señor nos está dando. Pero para los incrédulos, que no, si la ciencia lo dijera, le creemos. Entonces podemos notar que en estos días salió, ¿me están oyendo? Allá atrás. En estos días salió en la prensa, radio, televisión, en todas partes, que la NASA, que es la ciencia más avanzada del planeta, diría yo, ha dicho que Maracaibo es la capital mundial del relámpago. Maracaibo, o sea, el lago de Maracaibo, la capital mundial del relámpago. El lago no se llama el lago de San Francisco, se llama el lago de Maracaibo. Esa es la capital mundial del relámpago, según la NASA. Pero lo más extraordinario es que el arco iris siempre es así, un arco de varios colores,
Pero en esta oportunidad el Señor, cumpliendo la palabra de Joel que dice, habrán señales y prodigios en el cielo. Vimos la corona que está sobre el ángel, que es un arco iris redondo, una corona de arco iris, o sea, de varios colores. No sé si la vieron, pero científicamente también Dios ha dado señales científicas para que sepan que Maracaibo es el lugar, como lo dijo el profeta argentino una vez, un hombre llamado profeta en argentino, Benjamín Solari Parra Vicini. Venezuela tiene a Maracaibo que no ve, mas le verá porque es faro en la nueva visión. Y esta es la nueva visión, una nueva era, una nueva forma de pensar, una nueva manera de vivir, donde todos estemos incluidos y no se excluya a nadie, donde todos nos amemos unos con otros, con defectos y virtudes, hasta que llegue la perfección y el crecimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es muy importante, esta gracia. Así que no hablamos sabiduría vana, sino predestinada. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios. ¿De quién? De Dios. En misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, por lo cual clamamos, Padre. Una iglesia en gracia enseña a los creyentes a llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Ajá, ¿y por qué tú brillas más que el sol? ¿Cómo es eso? Explícame. Que la luz de Dios se nos metió por dentro. Así es, porque Dios creó la luz del sol, que a la vez es la que alumbra la luna. Y la luz de Dios es la que se nos metió por dentro. Esa es la que está en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, según Gálatas 4:6 y según Romanos 5:5. Y esta esperanza no nos avergüenza. No me da vergüenza decir que yo brillo aún más que el sol, que yo estoy perfecto, que yo estoy bendecido, que yo tengo ángeles a mi favor, para la gloria del Dios y Padre. Así que como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, Romanos 4:7, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Yo estuve muerto y Dios me levantó de los muertos. Yo estuve en el mundo carnal y ahora estoy en la vida espiritual. Así que morí y después la muerte, el juicio. Aquí es el juicio. Aquí estamos en el tribunal de Cristo. Aquí pagamos lo que tengamos que pagar, pero recogemos lo que tengamos que recoger también. Así que a Abraham se le dijo cuando tenía 75 años tendrás un hijo. Pero no fue hasta los 100 años que Abraham recibió un hijo. Y aún en esa esperanza sobre esperanza, creyó en el Señor, en su tribulación, en su angustia, en su hambre, en su necesidad. Se le morían los niños, los ancianos, los animales, camino de Canaán a Egipto. Su esposa sufría también. Pero no perdieron, se dieron aliento, se ayudaron mutuamente. Sigue adelante. Si Job pudo, tú también. Estoy hablando de la iglesia, porque Job nació después de Abraham. Así que si esta persona dan testimonio de lo nuestro, sigamos adelante, ¿verdad? Cumpliendo el ministerio.